Que por favor tomen sus lugares para iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar, como ustedes han visto en la agenda, pues con una plática, una exposición que va a hacer la doctora Ana María Cheto. La doctora Ana María Cheto, pues la conocen por el trabajo que hemos hecho con la red en el tema del programa de participación sobre la luz. Tengo un bloqueo y olvidé el nombre, la frase es muy bonita, pero diálogo de saberes a todas luces, diálogo de saberes entre ciencia y arte. Pero bueno, antes de cederle la palabra, quiero leerles una breve semblanza de la doctora Cheto. La doctora Ana María Cheto Kramis nació en la Ciudad de México, es una física mexicana que realizó estudios de licenciatura en la UNAM y de posgrado en la Universidad de Harvard y también en la UNAM. Es investigadora del Instituto de Física, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus especialidades son la mecánica cuántica, la electrodinámica estocástica y la biofísica de la luz. Actualmente es directora del Museo de la Luz de la UNAM y además, en el marco de la UNESCO y de las Naciones Unidas, ha impulsado junto con científicos de todo el mundo, pues primero la celebración de un Año Internacional de la Luz, que ya transcurrió, y segundo, pues la conmemoración anual del Día Internacional de la Luz. Así que con esta breve semblanza le cedo la palabra a Ana María Cheto. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos ustedes. Es gracias a ustedes que estoy aquí el día de hoy y es gracias también a ustedes que se llevó a cabo este proyecto a todas luces, diálogo de saberes, en el que estuvo involucrado el Museo de la Luz y estuvo involucrado también ARTAC. Fue una experiencia sumamente interesante y pues pensé que sería bueno compartirla con ustedes, para lo cual hemos preparado más que una conferencia, lo que hemos preparado es una colección de imágenes. Ustedes saben que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Mis compañeros de trabajo del Museo de la Luz que estuvieron participando activamente en este programa me prepararon una colección de imágenes que eran como 700. ¿Sí? Y me costó muchísimo trabajo, no se imaginan cuánto trabajo me costó hacer una selección para traerles. Creo que son del orden de 70 o 80. No se asusten, no las tenemos que ver cada una con cuidado, porque son tan bellas estas imágenes. Son imágenes sobre todo de los chicos que participaron en las diferentes escuelas, fueron 6 escuelas, y de lo que produjeron durante la visita a esas 6 escuelas, a donde fuimos gente del Museo de la Luz a hablar de óptica, de los colores, en fin, diferentes cosas que tienen que ver con el tema de la luz, y fueron después los artistas para ayudar a los chicos a plasmar de manera visual sobre papel primero y en un mural después lo que habían captado, lo que habían entendido, lo que habían aprendido en sus actividades relacionadas con el tema de la luz. Entonces fue una experiencia para nosotros inolvidable y se las debemos a ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a pasar rápidamente estas imágenes y les platicaré un poco, aprovecharé para platicarles un poco del proceso, no solamente del producto. El proceso fue muy interesante. Empezó por una fase en la que tanto los artistas como los científicos teníamos que aprender uno del otro y teníamos que aprender a dialogar, a darnos a entender unos a los otros, para poder después ir juntos a las escuelas. Este proceso de interacción, de diálogo entre científicos y artistas, no crean ustedes que fue tan sencillo. Se habla mucho de
ciencia y arte, de que es muy fácil poner a artistas a hacer ciencia o a científicos a hacer arte. No, los científicos somos científicos, no somos artistas y tenemos que respetar a los artistas. Los artistas son eso, son artistas y no necesariamente entienden la ciencia como nosotros la entendemos. Y ahí es donde tenemos que aprender a dialogar, y no solamente a dialogar, sino a generar algo juntos. Y después eso, transmitirlo a las escuelas, a los chicos, pues significa otro paso más en el proceso. ¿Qué le puede enseñar un científico o un divulgador de la ciencia o un maestro de ciencia a un chico como para que lo entusiasme, despierte su interés, su curiosidad, y cómo después el artista puede ayudarle a este chico y al conjunto de los chicos, que también hay un trabajo colectivo allí, a que plasme eso, a que suelte eso que tiene en la cabeza y haga algo con ello que después pueda compartir con los demás. Entonces de eso se trató. Pasamos rápidamente por aquí ven ustedes un mapa de la República en donde están indicadas las 6 escuelas en las que fuimos durante el año pasado. Desgraciadamente, pues con los recursos tanto de dinero como de tiempo era difícil ir a más escuelas. Las escuelas fueron seleccionadas por la CONALMEX y en la siguiente transparencia vemos dónde están: Zacatecas, Jalapa, Villahermosa, Guadalajara, Monterrey y Campeche, y cada una de ellas fue una experiencia diferente, muy muy diferente. Se atendió a todos y cada uno de los alumnos de las escuelas, no se dejó a uno sin atender, eso fue una cosa importante. Todos participaron en grupos en las actividades. En la siguiente, la colaboración de la UNESCO fue esencial, de la CONALMEX. Aquí ven ustedes una de las inauguraciones, ¿verdad?, de la actividad en una de las escuelas. Vamos a ir pasando rápido. Fue también muy importante la colaboración de las autoridades locales, en las escuelas, de los directores y otras autoridades, y este es un ejemplo de ello, pero solamente esto es para hacerles ver la participación que hubo y la importancia de la participación y del compromiso y de la colaboración de las diferentes instancias. Pasamos a la siguiente. Los padres de familia también jugaron un papel importante. Aquí los artistas, naturalmente, también. Por cierto, que este mural de Jalapa ahora está en el catálogo, lo hicieron los niños, como vamos a ver después, y ahora está en el catálogo de los murales de la ciudad de Jalapa. La siguiente, la colaboración de los maestros fue muy importante. No siempre se dio igual, de esto voy a hablar después. Vamos a seguir pasando. Aquí ven ustedes ya a los niños que están empezando a trabajar en una de sus actividades. Aquí se ve la concentración, ¿verdad?, con la que están desarrollando su actividad. Se trata de hacer un anamorfismo, que es el dibujo de una reflexión, de una proyección reflejada, y estas caras de felicidad que se ven en los niños cuando descubren algo, cuando ven que pueden, que ya lo captaron, ¿verdad?, y que lo pueden poner en el papel, pues es lo que les digo, que para mí dice más que muchas palabras. Esta, desgraciadamente, no se ve, es una foto muy bonita, pero está un poco en la oscuridad. La siguiente, además de la concentración de cada uno de los chicos, una cosa que llama mucho la atención es este efecto colectivo, ¿no? Como todos al unísono están mostrando el resultado de su trabajo. La siguiente, aquí
Esto nos impresionó mucho porque hay chicos que tienen muchos problemas para expresarse. Este en particular es un chico autista, y nos decía la maestra que se había logrado mediante el dibujo algo que difícilmente habían podido ellos sacarle al chico normalmente en las clases. La siguiente, la concentración de niñas y niños en su trabajo fue también algo que nos sorprendió, nos llamó mucho la atención. Otra más, esa expresión como de placer y de orgullo al mismo tiempo, ¿no? Y están tan, digamos, entusiasmados con la idea de captar algo, y que eso es algo que en la enseñanza de las ciencias es sumamente importante. Que se disfrute también, que se juegue, que se disfrute, como los demuestran en estas imágenes. Podemos pasarlas más rápido. Más. Aquí están jugando con el disco de Newton para ver si es cierto que sale el color blanco como la suma de todos los colores. Más bien sale un poquito coloreado, pero en fin. Aquí la actividad colectiva nos pareció que es un punto importante también. Podemos pasarlas más rápido. Esta es otra de las actividades. Se desarrollaron en la primera fase de la visita a la escuela, toda una semana se desarrollaron talleres y demostraciones que tenían que ver con la parte científica. Esta demostración fue, yo creo que la que más les atrajo a los chicos. Se trabajó, se jugó con colores fluorescentes que muestran este tipo de luminosidad cuando se les ilumina con luz negra, lo que se llama luz negra, con luz ultravioleta, ¿verdad? Que no se ve a simple vista, pero el efecto sí se ve, son estas pinturas fluorescentes. Eso les llamó mucho la atención a los chicos porque jugaron con ello y después los usaron en los murales, como vamos a ver más adelante. Ahí tienen ustedes los chicos con una cara de curiosidad, de asombro, divirtiéndose. Y aprendiendo al mismo tiempo. Y aquí entran los artistas. Entonces, después de que ya los chicos captaron a través de sus juegos, de sus actividades, de sus talleres, algunos temas que tenían que ver con los colores, con la suma de colores, con lo que hace la luz negra, la luz ultravioleta, las fluorescencias, aprendieron de luminiscencias, bioluminiscencias, etc. El disco de Newton, en fin. Vienen los artistas, invitan a los chicos a que empiecen a dibujar cosas que hayan aprendido, y después de esa fase, aquí todavía tenemos varias, sí, empiezan ellos a dibujar por su cuenta. Estos son dibujos individuales, y luego pasan a la fase en que se les invita a algunos de ellos a hacer un mural, que no lo hacen los maestros, lo hacen los chicos. Los maestros sirven de guía solamente. Podemos ver otras más. Aquí están en esta fase de trabajo colectivo haciendo su mural. El mural, en cada caso, se les dice a los chicos que tienen que mostrar escenas del lugar o del estado que sean características de su entorno, y hacen un proyecto primero y después ya entre todos lo pintan, normalmente 10, 12, 15 chicos. Podemos seguir y aquí ven ustedes cómo van avanzando en su trabajo colectivo. O sea, las estrellas naturalmente son de material fluorescente, ¿verdad? Para que a la hora de iluminarlas con la luz negra se vean brillantes.
O sea, realmente aprendieron conceptos básicos y lo aprendieron pues a base de jugar con ellos. Estos son los murales que hicieron en las diferentes escuelas. Aquí ya está iluminado con la luz negra. Esto es otro más. Este es el de Guadalajara, sí. Pues ven ustedes, aquí está el paisaje de Monterrey, ¿verdad? Con elementos característicos de la ciudad o del entorno. Sí, Campeche. Pues se está yendo para atrás. Aquí. Y los chicos mismos, el día de la inauguración del mural, explicaron qué es lo que hicieron con ese mural, qué es lo que quisieron representar y cómo usaron ellos los conocimientos adquiridos o lo que captaron acerca de la luz. En este caso, por ejemplo, este grupo de chicos son los autores de ese mural. Así en cada uno de los casos, ahí se les invitó también a los padres de familia, a los maestros. Otra más. Y naturalmente los niños que participaron están muy orgullosos de lo que hicieron porque los murales están expuestos normalmente en una pared, en un muro importante de su escuela y están ahí para quedarse. O sea, ya son parte, son patrimonio de la escuela. Estas últimas imágenes las incluí porque me pareció muy importante destacar la colaboración entre los diferentes grupos de artistas del Museo de la Luz, de los profesores, de los directores de las escuelas, del personal de la Comisión Nacional de UNESCO. Aquí ven ustedes también a la persona que coordina el programa de red de escuelas asociadas en París, que fue invitada a la inauguración del mural en Guadalajara el año pasado. Y normalmente para la inauguración del mural se organizó una ceremonia a la que se invitó, como les decía, a todos los maestros y a los padres de familia. Y aquí tienen ustedes a una niña explicando en qué consisten los diversos elementos del mural y cómo representan ellos lo que aprendieron. Otra escena más. Aquí está la coordinadora Sabine, que vino desde París para esto. Y una parte importante con la que termina esta presentación de imágenes es la que está representada aquí en esta fotografía con los papelitos, y en la siguiente con estos de acá. Al final de cada una de las visitas se invitó a los chicos a que escribieran sus propias experiencias. Aquí tienen, por ejemplo, estas imágenes nos las mandó Albino Luna de Artac, el maestro Albino, y se les hicieron dos preguntas a los chicos: ¿qué aprendiste de las actividades sobre la luz? ¿Y qué te gustó de las actividades sobre la luz? Y cada uno de ellos, esta es solamente una selección, cada uno de ellos contestó, y hay unas respuestas realmente muy muy buenas que nos hacen ver que a veces una actividad de este tipo tiene un alcance, una repercusión, un impacto en los chicos que difícilmente se puede tener mediante solamente la enseñanza formal en el salón de clases. O sea que, en efecto,
actividades como estas extracurriculares, cuando están bien organizadas y cuando se cuenta con el apoyo de todos estos participantes que he mencionado y sobre todo de los directores de las escuelas y de los maestros de las escuelas, puede ayudar mucho y apoyar al sistema educativo y la enseñanza formal. Algunas de estas respuestas indican claramente que los niños disfrutaron sus actividades y que precisamente porque las disfrutaron tienen un recuerdo grato acerca de ellas que les permite recrearlo con mayor facilidad, con mayor gusto. Entonces, pensamos que el objetivo, al menos desde el punto de vista de lo que nos habíamos planteado, el personal del Museo de la Luz, fue ampliamente cubierto. Quedamos muy satisfechos de la experiencia. Siempre se puede aprender de ella, creo que hay que tomar las lecciones. Hemos quedado en hacer una evaluación más sistemática de todo el proceso para, pues ojalá poder presentar una nueva propuesta a la Comisión Nacional de UNESCO y para un programa de participación, porque pensamos que ha sido suficientemente rica esta experiencia como para poder no solamente repetirla, sino que pues quizá ampliarla y tomando en cuenta las lecciones aprendidas también. En ese sentido, una de las observaciones que hicieron mis colegas que se dedicaron a la actividad misma, que son, yo no fui maestra de ninguna de las actividades, pero tenemos gente que lleva muchos años, que lleva 20 años en el Museo de la Luz desarrollando actividades de este tipo, talleres, demostraciones con grupos escolares. Y una observación que me hicieron, que creo que habría que tomar en cuenta, es que la actividad era mucho más productiva cuando los maestros se involucraban, y que esto no siempre es el caso. Y esto nos conduce a pensar que sería bueno que si se hace un programa parecido para una próxima ocasión, sería bueno trabajar quizá en una fase preparatoria directamente con los maestros, porque si queremos que actividades de este tipo tengan un impacto a más largo plazo, que sean, digamos, que tengan una repercusión en la escuela y que no sea simplemente una actividad de una sola ocasión, sino que quede el recuerdo, y no solo el recuerdo, sino que tenga un impacto. Entonces, los maestros tienen mucho que ver con esto, porque es a través de ellos que este impacto se puede hacer duradero. Entonces, habría que pensar, y esto es algo que yo les planteo a ustedes, porque precisamente se trata de ver de qué manera se puede trabajar más de cerca con los maestros, para que en lo futuro podamos realizar una actividad como esta, pero que sea no solamente de beneficio para aquellos chicos y de un beneficio cuyo impacto no sabemos cuánto dure en el tiempo, ¿verdad? No solamente para aquellos chicos que tuvieron la suerte de participar, porque fue en ese año en particular, sino que tenga la posibilidad de penetrar más en las escuelas a donde uno vaya y se pueda extender y tenga un efecto multiplicativo. Y el efecto multiplicativo se puede obtener solamente cuando se trabaja también con los maestros y no solamente directamente con los alumnos. Entonces, pues con esto quería terminar.
no quise hacer una conferencia más formal porque yo pienso que esta es una oportunidad para el diálogo, para que compartamos estas experiencias y que también oigamos nosotros de parte de ustedes pues qué otras sugerencias tienen de otro tipo de actividades similares. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir colaborando con la red. Ha sido una forma también de enriquecer nuestras propias experiencias que habían sido también en buena medida experiencias extramuros con escuelas en la Ciudad de México, dado que allí se encuentra actualmente el Museo de la Luz, pero en ese sentido quisiera yo comunicarles que próximamente el Museo de la Luz se trasladará a la ciudad de Mérida, dejará de funcionar en la Ciudad de México para irse a la ciudad de Mérida, de manera que pues el poder ampliar nuestra práctica y extenderla a otras partes de la República es algo que está ya en nuestros planes. Muchas gracias. Bueno, pues hay que aprovechar este momento para hacer preguntas, para hacer comentarios. Es muy importante que nos digan su opinión. Sobre todo, pues podríamos empezar con aquellas escuelas y aquellos estados que participaron en el proyecto, que escucharon ustedes de sus maestros, que escucharon ustedes de sus estudiantes, de sus padres de familia. Sería muy útil conocer eso. ¿Y qué piensan ustedes que se puede hacer a continuación, si están de acuerdo con este planteamiento que nos hace Ana María de que el proyecto no se enfoque solamente en los muchachos o en los chicos, sino que se enfoque en primer lugar en los profesores para que tenga mayor impacto? ¿Qué opinan? Por favor, Olivia, por favor. Sí. Bueno. Gracias. Sí, acá, pero iban a hablar sobre allá. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Museo de la Luz, a la doctora, a la CONALMEX por haber impulsado este proyecto, porque fue una experiencia hermosa para los chicos que lo estuvieron trabajando aquí en Nuevo León. Aquí en el estado, la experiencia estuvo en una escuela que está situada en una zona de alta vulnerabilidad, y nos dimos cuenta, me tocó convivir un poco más con los artistas que con los físicos, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta, descubrimos muchísimas cosas muy importantes acerca de esas comunidades y de sus necesidades. Primero, yo creo que los chicos que estuvieron trabajando con los científicos jamás en su vida van a olvidar la experiencia, van a ser buenos estudiantes en ciencias, yo creo en preparatoria, en secundaria, y manejaban a la hora de presentar el mural un lenguaje científico, porque ya hablaban de la luminiscencia, de la luz negra, de la fluorescencia. Entonces yo creo que fueron aprendizajes muy buenos para ellos. Y por otra parte, al momento de rescatar la parte cultural para ser representada en un mural, pues nos dimos cuenta de que había una inmensa necesidad de fomentar la identidad de estos chicos, porque son chicos que vienen, que llegan a estas comunidades de otros estados, y al momento de preguntar qué era lo que los identificaba como nuevoleoneses, como regiomontanos, porque está en Monterrey la escuela, no sabían, o sea, no conocían más allá de su entorno y no podían concretar algo. Tuvieron que hacer un trabajo muy intenso los artistas para rescatar. Entonces les preguntaban, bueno, dinos algo de donde tú vienes. Tampoco lo sabían porque se vinieron de muy pequeños. Entonces están en una situación de falta de esa identidad social, cultural, y entonces ellos empiezan a crear una identidad
propia, que a veces no es la mejor para toda la sociedad. Entonces fue una experiencia maravillosa, muy complicada porque nos tocó el hermoso clima de Monterrey, ¿verdad? Unos días lluviosos, con frío, y otros con intenso calor, y está en una zona también, les digo, muy marginada. Entonces los artistas se iban en metro, ¿verdad? Aprendieron a andar en metro y fueron y vinieron una semana y media. Y bueno, fue para la escuela y para los niños una verdadera experiencia de éxito y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por habernos permitido participar, y yo les agradezco también por haberme permitido que fuera una escuela situada en esa comunidad. Muchas gracias. Buenos días, Lucía de Sonora. Una pregunta, ¿cuál es el mecanismo de selección para las escuelas? Por ejemplo, está muy interesante, muy atractivo lo que hicieron en esas escuelas, y cómo se puede trabajar, como comentaba usted, doctora, que niños con alguna discapacidad intelectual, cómo a través del arte los podemos atrapar, ¿no? Y cómo pueden aprender, o sea, juegan y aprenden al mismo tiempo. Entonces, sí nos interesaría mucho que allá en Sonora se pudiera hacer este tipo de actividades. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la selección que se tiene que hacer para poder estar, ¿no?, en este tipo de actividades? Bueno, pues mira, Lucía, pues el primer criterio fue para cuánto alcanza. Sí, porque el proyecto sí se planteó esto. O sea, cuando presentamos el proyecto a la UNESCO para que nos lo financiara, les explicamos que nuestra intención era elegir escuelas en distintas partes de la República. No queríamos concentrarnos en una sola, queríamos tratar de hacerlo lo más representativo posible a pesar de las restricciones. Entonces las 6 escuelas están pues repartidas por todo el territorio, como vimos en el mapa. Por supuesto no lo agota, pero sí está representado el norte, el centro, el oriente, el occidente, Yucatán, etc. Ese fue un criterio. El segundo criterio, y ese también es muy importante, es que pudiéramos tener escuelas con distintas situaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Guerrero, por ejemplo, pues estamos hablando más bien de pues escuelas pues en el ámbito rural, no propiamente urbano. O si eran en el ámbito urbano, pues en el ámbito, digamos, en zonas digamos, de situaciones difíciles, ¿no? En el caso aquí de Monterrey, bueno, la escuela está enfrente del penal de Topo Chico, un triste recuerdo reciente y no tan reciente. En el caso de Campeche también, en Campeche hay escuelas asociadas que tienen mucha calidad, que son muy buenas, que siempre han sido la escuela modelo del estado, de la ciudad, y que te hace un trabajo excelente, pero Campeche también eligió una escuela que tiene muy buenos resultados y que está en un barrio, digamos, periférico de la ciudad, pues de clase trabajadora, pero donde la comunidad de padres de familia es muy sólida, y eso yo lo noté cuando visité esa escuela. Realmente se involucra mucho toda la comunidad del barrio, hay una identidad, digamos, en el barrio. Entonces, pues ese fue el tipo de criterios, ¿no? O sea, además de la representatividad regional, la representatividad de distintas situaciones fuera de lo modelo o de lo ideal, ¿no? En donde, pues, cuando tienes escuelas con las mejores condiciones, pues de toda índole, socioeconómicas, culturales, institucionales, etcétera, pues las cosas son muy sencillas, ¿no? Son muy fáciles. Nosotros no queríamos ir a los lugares fáciles, queríamos ir a lugares que nos retaran y que nos propiciaran aprender cosas nuevas. Entonces ese fue el otro criterio. Y por supuesto, pues para poder hacer esto en el futuro, pues tendremos que buscar, pues en primer lugar, por recursos, ¿no? Porque pues sí es verdad que podemos presentar proyectos a la UNESCO para el programa de participación, pero difícilmente puedes repetir la misma idea. Tienes que darle un giro para que puedas volverlo a hacer y que te lo aprueben. Y lo que dice Ana María es muy cierto. O sea, pues fue muy grato y sobre todo aprendimos en el proceso. De entrada, la idea más innovadora era justamente esto. O sea, ya habíamos hecho murales con Artac, que tienen
efectos similares a los que hemos conversado, pero solo desde el enfoque, desde el punto de vista de las artes plásticas. Fusionar artes plásticas con ciencia parecía muy difícil, y sí lo es, pero no fue imposible, y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces ya demostramos eso, pero ahora surge esto otro, ¿no? O sea, está bien que tengamos un impacto en los estudiantes, en primer lugar en los que hacen el mural, son grupos pequeños, vamos a pensar unos 15 niños, ¿no? Más o menos, 15, 20, no más que eso. En segundo lugar, con los estudiantes de toda la escuela, porque todos los estudiantes de la escuela, si bien directamente no diseñan el mural, no participan, no están quedándose horas extra con los artistas planeando su mural, pues sí conocen del proceso, sí participaron del trabajo previo y sí opinan al respecto, porque el mural es para toda la escuela, no nada más es para los niños que lo hacen, ¿no? Pero bueno, pues se queda como que en esa generación, ya. Entonces esto que acaba de decir Ana María es bien interesante, o sea, si haces tú un trabajo previo con los docentes, entonces puedes permitir que eso tenga raíces más profundas y que cuando tú te vayas y aunque ya no haya recursos para volver a esa escuela en particular, pues el efecto sea de más largo aliento. Eso está eso es muy importante. Entonces, pues esa es mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, en el estado de Veracruz. Buenos días, Blanca Valdivia, coordinadora estatal del estado de Veracruz, de la red PEA. Ahí tuvimos también la grata experiencia y el beneficio de contar con este proyecto, con los científicos y con los artistas de ARTAC. Y en aquel momento, después de la experiencia, platicando con los profesores y haciendo una valoración del resultado en la escuela donde se aplicó y compartiendo esto con las escuelas asociadas del estado, nos hacían la propuesta de llevar esta experiencia pero con capacitación docente. Y en ese momento nosotros planteábamos para profesores en servicio de algunas escuelas conformar un grupo mixto de docentes en servicio y de los estudiantes de escuelas normales de los últimos grados, los que están próximos a egresar. La escuela donde se aplicó la experiencia es una escuela centenaria y se alberga precisamente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Entonces la directora de la Normal, que estuvo muy atenta, brindó todas las facilidades para el desarrollo del proyecto, también nos hacía ese comentario. Y recientemente con la otra escuela pública que tenemos, una normal superior, pues también le platicaba yo, porque estamos tratando de desarrollar algunos proyectos de capacitación conjuntamente, y entonces creo que eso que mencionaba, doctora, sería muy atinado, porque precisamente eso nos permitiría extender estas importantes propuestas a un gran número de escuelas y bueno, sin tanto recurso. Creo que si lo fundamentamos con los ejes del modelo educativo, en donde la educación para la ciencia y la educación artística son una prioridad y están plasmadas en el documento, tendría una importante fundamentación y pues yo esperaría que pudiésemos contar con ello, porque si capacitamos a los docentes, pues eso es garantía de que llegue y se reproduzca y se replique con nuestros niños. Gracias. Sobre eso yo pienso que, a ver qué opinan ustedes. Yo pienso que quizá el próximo paso debería ser no pedir un proyecto para hacer lo mismo, sino más bien para documentar esto que pasó. ¿Con qué idea? Primero describirlo,
Pero segundo, dar una herramienta para capacitar, o sea, para que otros lo repliquen, en donde ya cada quien con recursos propios efectivamente pues diga, oye, yo voy a hacer esto y aquí está la guía de cómo hacerlo. Y eso podría ser una opción. Una estrategia, digamos. Una estrategia. Y de esa manera, porque todo eso requiere tiempo, requiere trabajo, sistematizar. Ahorita hay mucho material, o sea, como decía Ana María, hay muchísimas fotos. Tenemos los testimonios de los artistas, de los científicos, de los divulgadores científicos, de los docentes, de los estudiantes, de los maestros, pero muchos de esos son testimonios orales, hay que recopilarlos de manera metódica. Y también tenemos testimonios documentales. Además de las fotografías están los comentarios de los estudiantes que apuntaron en sus murales, ¿no? La respuesta a sus dos preguntas. Entonces, pues ahí están, o sea, seguramente ya las habrán guardado y por ahí están en algún folder en cada una de las escuelas, pero hay que ir a revisarlas, hay que ir a verlas, hay que hacer una selección de qué dicen los niños y todo eso, y hay que hacer un análisis de todo eso. Entonces, quizá eso podría ser la próxima etapa, ¿no? Claro que es más, quizás sea menos estimulante que el ponerlo en práctica, ¿no? Por supuesto. Pero también creo que es necesario para que otros más lo puedan hacer, no solo en México, sino en otros países, porque también esto pues es una idea que se puede replicar en cualquier sitio en realidad, y creo que vale la pena que también, además de presumirlo dentro de nuestro sistema educativo, lo presumamos en otros, ¿no? A través de la UNESCO. Ahora bien, también quería comentarles que cuando fui a Campeche, en el vuelo de regreso, esperando en la sala el avión, abordar el avión, pues me encontré de casualidad al director general de Mexicanos Primero, la asociación civil que ha estado muy activa, muy digamos, muy insistente en impulsar que la reforma educativa se mantenga y que además mejore, porque nos hacen muchas críticas a la SEP sobre la manera de implementarla, todo lo que no sale bien, pues con el mejor afán de que se atienda, ¿no? Entonces no son nada complacientes, a veces son difíciles para nosotros, ¿no? Desde la Secretaría. Pero cuando le platiqué por qué estaba yo ahí, me dijo, oye, qué milagro, y aquí, ¿qué es aquí en Campeche? Y digo, pues yo digo de ti, pues ¿qué haces tú acá? En fin, ya intercambiamos, le expliqué de qué se trataba el proyecto, así rápido. Mira, vine a esto y le enseñé un par de fotos y tal. Y me dijo, oye, esto debe ser lo más noble que hace la SEP. Pues es un halago, pero tampoco del todo, ¿eh? O sea, a mí más bien me duele que me diga eso. O sea, me duele que me diga que es lo más noble que hace la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay muchas cosas que son nobles, pero desafortunadamente luego no se ven, precisamente por todos los problemas, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena documentar esta experiencia y darle impulso, ¿no? Así que bueno, gracias. Muchas gracias, César. Bien, de entrada a mí me parece una iniciativa muy inteligente. Si no es lo mejor, pero es de las mejores acciones que le han sucedido a la Secretaría de Educación. Y comento esto por todo ese legado que deja una intervención de esta naturaleza, ¿no? Ahí parece que esto sí habría que hacer grandes esfuerzos para ampliar la cobertura y favorecer a muchas instituciones del país. Y comento esto porque en el caso de Guerrero había sido elegido en una escuela y había una expectativa enorme que finalmente se diluyó. Bueno, sigue la expectativa, pero no hay como la posibilidad de replantear y poder atender esa iniciativa que se había dado para el Estado. Entonces aquí nosotros tenemos todavía la inquietud, ¿no?, de que pudiera en algún momento reponerse esa actividad en el Estado. Pues por lo que veo y por lo que me imagino, todo lo que pueda quedar, ese gran testimonio que queda para toda la vida de la institución y de la propia comunidad. Yo debo decirles que en Guerrero estaba la gente entusiasmada, todo el mundo, ¿sí?
todo el mundo estaba pero a la expectativa y generando las condiciones para la recepción. Llegar a un grupo tan selecto como el que yo estar ahí genera entusiasmo en la sociedad. Entonces se cae esto y no sabemos cómo consolar a la gente todavía, ¿no? Pues, pero sí, la idea es de que si hubiese posibilidades de que se reponga la actividad para el Estado, ver el espacio donde haya mayores condiciones, lo que finalmente sea un dato que pueda permear a todo el Estado y que antes que suceden en educación. Por el caso de Guerrero, que hay muchas otras cosas, pero esto sucede en muy pocas, ¿no? Si quisiéramos que quede ahí planteado esa posibilidad, ¿no?, de que nos repongan ese dato, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Pues si me permiten, muchas gracias por sus observaciones, sus comentarios. Realmente son muy valiosos para todos nosotros, para mí en particular. Debo decir que tenemos clavada la espina de Guerrero. A mí me dolió muchísimo, todavía intentamos hasta el último momento poder ir y las autoridades de la universidad nos dijeron no, ahora no. Y dijimos, bueno, tiene que ser en otra ocasión, así es que se las debemos. Sí. Pero yo quisiera regresar, César, a lo que tú decías. En efecto, hay mucho material, no hemos encontrado la oportunidad para hacer esa evaluación más a fondo y una recopilación sistemática de él, pero hay mucho y creemos que debe completarse justamente con entrevistas, ¿verdad?, testimonios orales, porque los testimonios que tenemos prácticamente todos son escritos y visuales, ¿verdad? Pero hay todavía mucho que se puede colectar en ese sentido. Pero yo personalmente me sentiría insatisfecha si lo dejamos para el próximo bienio en la pura documentación del proceso. Yo pienso que sí podemos dar un paso adelante y justo en la dirección en que habló la representante, la coordinadora del Estado de Veracruz, hagamos algo con las normales, con los normalistas, con una selección de ellos y esto yo creo que puede enriquecer, consolidar el programa. Después, como lo habíamos dicho la ocasión pasada que nos reunimos, que fue hace menos de un año, a lo mejor hasta podemos encontrar recursos de otros lados, ¿verdad? Ojalá, para que no dependamos siempre del programa de participación, que naturalmente es un programa limitado, lo sabemos todos, pero creemos que los alcances de una actividad de este tipo no tienen por qué ser limitados, tenemos que ir más allá, ¿no? Y me gustaría mucho ver cómo podemos, con el apoyo y con la coordinación de ustedes, colaborar con el sistema de normales, quizá también hacer una selección con criterios que naturalmente ustedes establecen para dar ese siguiente paso. A nosotros realmente nos interesaría porque esta que tú ya llamas fusión, ¿no?, de ciencia y arte no se da fácilmente, pero nosotros sí hemos aprendido, hemos visto que es una forma de realmente, yo no diría acercar a los chicos a la ciencia, que es una frase que se oye mucho, es que es más bien sacar de ellos lo que tienen, que todos tienen una semilla de actitud científica, de curiosidad, de querer entender las cosas. Más bien a veces lo que pasa sí es que el sistema educativo mata esa semilla, lo sabemos todos. Entonces vamos viendo de qué manera podemos revertir ese proceso, y nosotros, si en algo podemos contribuir, es precisamente en eso, porque somos parte de una institución educativa, ¿verdad? Pero precisamente aquella parte que va más allá de la educación formal, ¿no?
Sí, la UNAM es una institución educativa a otro nivel, a nivel universitario, pero llevamos estos 20 años de experiencia de colaborar con la parte no formal, ¿no?, al sistema educativo, y esto yo creo que agrega una dimensión importante que puede ayudar mucho al proceso educativo, que hace mucha falta en nuestro país. Entonces yo sí insistiría en que viéramos de qué manera podemos dar también un paso ya más en el sentido práctico, para no dejarlo en el simple reporte, informe, la documentación del proceso. Eso como que nos frenaría un poco si lo dejáramos solo ahí. Por favor, Zoila, Chiapas. Buenos días, soy Zoila Moreno de Chiapas. Mi pregunta y interés es en cuanto a esta línea. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para ser beneficiados, para que el estado de Chiapas fuera beneficiado? Y mi pregunta también es por esto. En el estado de Chiapas, la verdad, la situación social es demasiado álgida. Entonces, con esto de la nueva reforma educativa, no sé si ustedes saben, pero hay una resistencia enorme en el estado, un estado totalmente convulsionado, que lo que se hizo fue, la Secretaría de Educación Pública emitió una convocatoria en la cual del estado de Chiapas salió ganadora, y lo que hizo es la formación de nuevos docentes en las normales, donde puedan los maestros trabajar su historia de vida y poder tener una regresión. O sea, ya no están solo viendo el lado lógico matemático de la enseñanza, sino poder ver al otro con una mirada diferente, o sea, como una persona, como un sujeto social que ha tenido que atravesar por coordenadas que nos identifican, ya sea de dolor o de historia de vida, que nos van marcando, y vernos con nuevos ojos, con una mirada más humanista. ¿Por qué? Porque el Estado estaba totalmente convulsionado, que no había ya interacción entre los mismos docentes, era una guerra de todos contra todos. Entonces creo que para mi estado, esto que es arte, sería una nueva forma de expresión, sobre todo que son nuevas generaciones docentes e normales que van a ser formadores de formadores. Entonces, a mí en lo personal sí me gustaría, y también puedo compartir parte del proyecto, porque es un proyecto que ya ha sido avanzado, se tiene 4 años trabajando en eso, y la verdad es una población que ya está formada en didáctica, autobiografía didáctica, donde los maestros estuvieron trabajando 4 años con esa autobiografía didáctica. ¿Para qué? Para poder transmitir una enseñanza a través de no solo el lado lógico matemático, sino también de ese lado emocional. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Quisiera entonces agregar algo, porque sí, ustedes enfatizan la parte artística, ¿verdad? Y yo enfatizo la parte científica. Yo pienso que la parte científica es esencial para la formación de los chicos, para que crezcan con un pensamiento propio, independiente. Eso los hace más humanos y los hace más libres. Y eso hace mucha falta en México. Que la gente desarrolle una capacidad de pensar por sí misma. Eso es lo que realmente nos hace independientes, como personas, como sociedades, como país. Que no sean otros los que piensan por nosotros. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la ciencia. O sea, no es nada más saber, sí, es importante saber sumar, restar, usar el pensamiento lógico, etc. Pero sobre todo pensar por uno mismo. Y yo cuando veo las caras en algunos de estos chicos, sé que están haciendo eso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos transmitir. La luz es un pretexto, que es muy buen pretexto.
es muy atractiva, todos tenemos que ver con ella, a todos hasta a los ciegos, a todos nos importa y nos crea curiosidad, ¿no? Una cosa intangible pero que está en todos lados, que se nos escapa, que nos atrapa también, que no la podemos atrapar sin embargo, o sea, es como un canal de comunicación, tiene mucho que ver con nuestras vidas, mucho que ver también con el desarrollo científico, industrial, inclusive económico ahora. Mucho depende de las tecnologías, las economías dependen en buena medida de la tecnología fotónica, de la tecnología óptica hoy en día, del orden de 30% de la economía de un país en los países industrializados es aportado ahora por tecnologías que tienen que ver con la luz, con la óptica, con la fotónica. O sea, también es un factor de desarrollo. Entonces es importante que pues, los escolares tengan la posibilidad de entender un poco mejor procesos que tienen que ver con la luz. Pero digo, es un pretexto, podríamos tomar otro, pero es muy buen pretexto y aquí estamos además nosotros para contribuir justamente en esto, para colaborar en algo que pues nosotros conocemos más de cerca y tenemos experiencia. Entonces, esto es simplemente para enfatizar que sí, el arte es importante, pero cuando logramos esto de que se combinen el arte y la ciencia y que sea además a través del juego, ¿verdad? Y de la sorpresa y del descubrimiento, que los chicos aprendan, pues pensamos que es una forma muy buena de aprender porque así retienen y retienen con gusto y los sacan a veces de una rutina que es muy, muy complicada para ellos. Yo agradezco mucho las palabras de la coordinadora de Nuevo León. Sí, ¿todavía hay una por ahí? Sí. Bueno, pues mi nombre es Isabel Cristina, soy de Villahermosa, Tabasco. Igual tuvimos la oportunidad de tener allá a los artistas y a los científicos en una escuela primaria. Y bueno, me sumo a los comentarios de los compañeros. Solamente preguntar hasta dónde sería posible ser más incluyentes y considerar a los niños con discapacidad auditiva. Nosotros tuvimos una experiencia en el seminario de empoderamiento de la mujer, habíamos sido excluyentes y gracias a dos maestras, que es el CAN de Quintana Roo y el CAN de Tabasco, ellas pidieron participar. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo le van a hacer para poderle 3 días de seminario con lengua de señas a la chica que iba? Y la verdad fue admirable la labor de las dos docentes y nos dejó una gran enseñanza para próximos proyectos. Y bueno, sería viable, yo creo, considerar dentro de la nueva propuesta a estos chicos o a estas escuelas que son asociadas y que trabajan arduamente, y las veces que los hemos ido a visitar, tanto la de Tabasco como la de Quintana Roo, vemos el trabajo de verdad de los docentes. Aquí está el maestro Sergio del CAN de Quintana Roo, y aparte de que te ganan las emociones de ver tanto a los que no ven y los que no oyen, cómo pueden transmitir todo el proceso de Red PEA en ellos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si fuera posible, y lo valoraran y pudieran considerar a esa población y pues también poder ver cuál es la experiencia, ¿no? Qué es lo que ellos, sin tener nada de escuchar, sordos completamente, cómo pueden ellos transmitir lo que aprendan de la ciencia y lo del arte. Sería interesante la experiencia. Gracias. Muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Pues creo que ya con esta sesión hemos tenido una buena canasta de propuestas, de inquietudes que hemos tomado nota para lo que sigue. Les agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Ana María, el tiempo que nos dedicas personalmente y el de todo tu equipo
Realmente es un privilegio para la CONALMEX y un privilegio para las escuelas asociadas que alguien como tú, que has hecho propuestas de alcance, digamos, mundial, pues también dedicas tiempo y dedicas toda tu atención, tu energía, tu compromiso a actividades cuyo impacto es, digamos, limitado en escala, pero muy importante digamos, cualitativamente hablando, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quería darle las gracias a Graciela. Veo que ya se está asomando por allí. Porque pues Graciela y yo fuimos aquí las instigadoras de esto, ¿verdad? Así es que gracias, Graciela, y espero que en el futuro podamos seguir colaborando. Gracias, Mauricio. Gracias.